Una boguita. Bueno, acá recién corté. Pa, pero esa quiere sacar tanza, parece. Sí. Oh, salió el tan esperado. Ahí está, la cazadora. ¿Pero qué andas haciendo ahí, muchacho? Que los patos son más grandes que vos. Bueno, dale, vení. Bueno, muy buenos días, mediodía, porque ya serán las 12 y pico ya. Bueno, acá tenemos una cañita que le vamos a tirar a la variada. Esta para la boguita, un bagrecito. Y allí dos conservadores para algunas boguitas, alguna carpa. Estamos en el río San José. Y acá la doña está haciendo una masita ahí. Está bien sencillita. Nosotros hacemos harina y ración polenta y ración pollito bebé y está pelado. No hay misterio en esto. Está, poner un poquito de agua. Y está, que quede la masa más o menos. Ahí va. Que el sábado le encanta la carpa. Bueno, la última vez que estuvimos acá había un compañero, un amigo conocido, que él pesca mucha carpa acá y las pescaba con gofio. Ah, ¿o no? sí. Las pescaba y bueno, y pescaba, así que bueno. El gofio es dulzón, ¿no? Sí, estamos en el río San José, en Paso Valdés. Miren ahora lo lindo que está acá. El dueño de la casa de pesca, el Mangrullo, nos contó de acá que había cambiado muchísimo esto y la verdad que si miren esas mesas que están ahí y un parrillero caserón pero muy lindo para no hacer fuego en otros lugares, luz, o sea que en la noche vamos a tener luz acá. Lo que sí hay bastante y no lo sacaron con los mosquitos, los narices largas están impresionantes. Miren qué bonito. Y acá un cañito para meter la sombrilla, por la sombra por supuesto. Estoy sudando, Y hay más para allá. Acá con la fiera, tarrito allí de basura. Y miren qué interesante, luces. Allá hay 1, 2, 3, 4. Paso Valdés, Calor. se llama el lugar. Villa García también conocido. El puente es Paso Valdés y el río es el río San José. ¿Dónde está la fiera? Ah, ahí está buscando un jabalí. Porque siempre los jabalíes se meten atrás de las mesas, ¿vieron? Pues ahí está ella. Bueno, vamos a ver qué sucede hoy. La idea es pescar algo y si no se pesca, bueno, tenemos aquella excusa de si no pescamos pasamos bien. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay un lote cebador ahí. Así que no vamos a... Acá ya está colocando la masita. Para que salga un poco. Sí, poquita masa nomás. En ese vamos a colocar choclo. Y el otro ya tiene choclo artificiales. Que obviamente que un choclito artificial lo consiguen en alguna casa de pesca. En la Currica no hay, pero puede conseguir en cualquier otra casa de pesca. Esos choclitos que son artificiales aguantan muchísimo. Y acá le vamos a colocar choclo natural, que anda por ahí la gatita. Bueno, Kevin con su mate, auspiciando ahí el libro de la pesca. Sí. Excelente, las pesqueritas. Bueno, el copo afuera porque no tiene una fe bárbara, el copo ya la puse allá afuera. Y más tarde vamos a hacer una carnita asada ahí. Acá toda la masa. Así que vamos a hacer un lance, una con mojarra y las otras dos con masa. Y hasta el próximo play de video. Ahí tuvo un pique Johnny, pescando mojarra. Pescando mojarra y pan, miren. Una boguita. Es bastante contundente, ¿no? Para un poquito, yo creo Ya que no es boguita. no es boguita. Es sábalo. Es sábalo.
Esa, bueno. Mira, me agarró. Bueno, está. Cansé de pescar, no me voy a sorprender ahora que Me extraña. Sí, que pican con anzuelo. Me extraña. Ahí está, ¿vieron? Pinchadito por la boca. Ahí está. No es robado ni nada, sábalo. Obviamente no nos vamos a quedar con él porque es chiquito. La idea es hacer una fritada, pero está el sabalito. Vaya. Bueno, genial. Andamos una cosita. Ah, sí, Ah, hizo nos sopa. hicimos sopa. Sí, sí, sí. Bueno, acá quiero sacar mojarra y el tipo pescando sábalo. No, ahora es boga. Ahora es boga. Ahora, sí, yo cambio especie. Ah, ¿viste? está claro. Yo no ando con cambiando de especie, yo no pesco lo mismo nunca. Pero precisamos mojarra, Bueno, esta es una boguita, no otra especie. otra especie. No, pero vamos, alguna. Miren qué bonita la boguita. Sí, esa sí es boguita. Esa es boguita. Para un poquito, no cortes todavía. Vamos a mostrar. En el encarne pan, Bueno, lo que es pan, harina, eso. Hacemos. claro, hice la mojé con agua Hacémonos. para sacar mojarra y Ahí va, vamos a esperar un poquito. él está con... O sea, no agarró el Daiwa 13 esta vez. No, porque es mucho lance por acá. Ahí lo creo que me comió ya. Pero espera un poquito que ya mostramos en vivo. Y yo como no... Estaba haciendo otro invento porque hay mojarritas que ellas así. Y como no trajimos el trampero Las divinas para comer fritas. de la trampa de mojarra o cangrejera, nos olvidamos en casa. Con el copo iba a hacer el pan, iba a ver si lograba agarrar alguna, pero estamos con el tema de los sábados y la boga ahora. Sí. Bueno, ni hicimos lance todavía, las cañas están ahí. Pero ya la vamos a hacer ya. Ahora vas a ver. Dame mate. Dame nomás. Y se me fue un sábado lindo. Aquel cielo que El movimiento. Ya. Sí, sabalito. Vamos a poner un poquito más de profundidad porque el sábalo como está succionando el fondo. O boguita. Está subiendo. Está Mirá subiendo, tu sí. piecito ahí. Ya está en el agua. Bueno, de esta vez fue Kevin que lo dijo. Está subiendo, dice. Ah, mirá qué vos. lástima. Ese era un piquecito de sábalo, le conozco las picadas. Que el sábalo sale solo con redes, que no lo pesca. Para la saltada que dio los pescados ya. En el árbol aquel allá. Y algún puede ser ¿cómo es? Dorado. Dorado, sí. Traje señuelo, no te preocupes que... Ay, mira, me amagó. Qué lástima. Perdí el pique por estar mirando el salto de tu dorado. Si anda alguno lo vamos a pescar. Ahí saltó uno. Creo que se grabó. Sí, pero esos son sábalos. Sabra. Sí, bueno, pero estoy mostrando la pesca. Los peces, tío. Pescan los peces. Me pasa que queremos mojarra, ¿no? Comen rapidísimo. Hacer pan. ¿Pero qué te pasa? Ya pescamos 3 en 3 minutos. Voy a ver si logro grabar ahí. Quédate ahí. Ay, Dios mío.
No pude grabar nada. Se ve que me escucharon Sí. llegar y... Le pasa que ellos vienen a la orilla a comer musgo. Porque el musgo allá adentro, allá adentro no hay. Entonces ellos vienen a la orillita a comer musgo. Bueno, acá recién corté. Pa, pero esa quiere sacar tanza, parece. Sí. Pasa que el anzuelo es chico. Es boga. Oh, de cotelete. Ah, no somos sopa nosotros. ¿Esta? Ahí está. Otra boguita. Boguita. Yo me entretengo pescando boguita. Ah, sí. Opa. Opa, muy bien, muy bien. Sábalo. Sabalito. ¡Qué crack! Sabalito. Sabalitos, pinchadito de la boquita, con anzuelo. Hay mucha gente que dice que no se pescan con anzuelo, que no sé qué. Bueno, si no tenemos paciencia, hermano, tenemos que dejar la profesión del amor de la pesca. Bueno, agarrarlo ahí, Kevin, que ya ahora lo vamos a liberar. Qué amor, ¿no? Sí. Sabalito. Está, muy bien, muchas gracias. Ahora yo te encarno y seguimos pescando. ¿Ah? Está. Muy bien, Kevin. Bueno, si es sábalo lo dejamos para carnada porque a la boga le encanta el sabalito. O sea, trocitos de sábalo. Es un sábalo. Un sabalito. Muy bien. Así que bueno, con esta vamos a dejarlo para carnada. Porque ya vi que con mojarrero... No, mojarrero vamos a pescar. Vamos a dedicarnos a pescar sabalito para liberar, pero este se queda para carnada. Sabalito. Bueno, 9 también tiene, no sé qué tiene ahí. Qué boga, ¿no? Por la forma de picar. Es boga, sí. Tiene una fuerza esa boguita. Tiene un salto estratégico ahí. Salto estratégico. Sí, Muy sí, bien. saltó así como si fuera un dorado. ¿Qué? Disparate. Salto estratégico. Bueno, vayan anotando ahí. Vamos a ver. Boguita. Hermosa también. Opa. No soy yo. Sí, nos fuiste vos. Acá. Al agua. Muy bien. Ahí se fue. Excelente. Muy bien. Bueno, no de vuelta, no sé con... A ver, ya te digo, boguita. Ay, aplasté tu carnada. Así me tenía él. Yo quería hacer otra cosa y Bueno, parece que saca tancia, pero no. sí. A ver qué es. Tiene pinta de sabalito. ¡Qué bien! Un sabalito. Sabalou. Sí, ella siempre cambia de nombre, ¿verdad? Sabalito. Ahí va, bien pinchadito de la boquita. Con el de bien beso. A ver si ya tenemos carnada, así que es liberarlo nomás. Espera un poquito que sos. Pasa que estaba con la carnada acá. Está. Ah. Al agua. Muy bien. Bueno, ahora voy a... Para que ya ahora saco otro y te molesto. Bueno, me molestas. Acá un pedacito de sábalo. Que el sabalito es muy bueno. Acá supuestamente vamos a pescar alguna boguita más generosa. Vamos a ver qué... Bueno, no es con otro bichito ahí. Aparte con esa caña parece que traes, no sé, sabalito, ¿verdad? Qué disparate, ¿no?
¿Qué? No. Esto es sabalito. Mira cómo pica la otra caña. La otra está con sábalo. Bueno, muy bien. Que sabe, sabe. Bueno, esta ya está. Dio señales con trocito de sábalo. Bueno, liberación. Muy bien. Mira, ese es picotón de boga. La otra anda haciendo terrorismo en campamento ajeno. Sí, anda haciendo terrorismo ahí. La cazadora de jabalí. Bueno, no está con todas las pilas ahí. ¿Sábalo qué? Boga. Creo que es sábalo. ¿Cómo creo? ¿Estás dudando de tu pesca? Porque no vi qué hizo ni No, es nada. sábalo, no tiene pintas negras. No hizo nada. No hizo nada y ni hundió la boya tampoco. Ah, porque ellos pican muy sutil, ¿no? Eso es a veces lo que yo le transmito a la gente que quieren pescar sábalo. Ellos pican, tienen que estar muy, muy atento a la boya. Porque el pique de ellos es muy sensible. Aparte que la boguita va de cotelete. Claro. Liberación, Kevin. Acá. Bueno, tenemos a Kevin que filma porque si no... No pesco yo. ¡Ah! Sí, sí. Yo creo que con un palito. Respira un poco, se moja otro poco. Colorada, es un tomate chorro. Vamos a ver que hay que caminar ahora. Ya está que... Vení, vamos Kevin. Vamos a mirar el asado ya. Estamos haciendo un... Vamos a mirar el asado ya. A ver cómo está quedando. A ver la fiera. Descansando ahí. Descansando ahí. Ahora más tardecita. Vámonos, vamos. ¿Qué? Vamos. Ah, Estamos haciendo un pulpón de pejerrey. Obviamente que acá la leña, el que quiera venir de acá, traiga leña, ¿no? O carbón, porque acá leña es imposible. Ahí está. Miren qué bonito. Bueno, nosotros estamos haciendo con carboncito. Miren qué hermoso eso. No tenemos mesita. ¿Cómo va? ¿Cómo pasa ese sábado? ¿Cómo va? La sombrilla acá. aparentemente va bien. Ah, bueno. Bueno, nosotros aquí no tenemos sombra. Estamos como yema buscando la sombra del auto. Mirá, está lindo porque hay luz de noche acá, ¿eh? Y antes el alambrado venía hasta acá, eso sí recuerdo muy bien. Y ahora el alambrado va hasta ahí más. O sea que pueden entrar sin problemas acá. El alambrado va hasta ahí y lleva. Acá pueden entrar, público. Del otro lado no, del otro lado tenemos cartelitos de prohibido entrar y eso. Pero para pasar el día es un lindo lugar. Pesca hay porque ya vieron. Si uno se dedica un poquito que se dedica a la pesca, se pesca. Lo que Así sí es que vengan preparados, porque hay poco árbol, ¿no? sí, poca sombra. Bueno, para sombrilla, como nosotros que tenemos dos trajimos. Preparadísimos venimos. Sí, sí. Bueno, a medida que vaya quedando el churrasco este de pejerrey, y después vamos a comer
bien tranqui y seguir pescando, por supuesto. Peces hay, así que hay que pescarlo, hermano. Como dice un amigo, no es la flecha, es el indio. Así que seguiremos por acá. Está creciendo, Río San José crece. Este depende del mar también. Así que bueno. Acá como que hicieron una bajadita para lancha. Sí, Acá ya. hay una bajadita ahí que ahí bajan, sé que las motos de agua o Bajadita para acá lancha. Sí. Opa, opa. Justito prendí la cámara, ¿no? Se le fue la currica a la gran 7. Creo que boguita, ¿no? Mirá cómo se dobla esa caña, qué divino. Qué divino. Mirá la cañita cómo se dobla. Qué divino. Bueno, ¿qué será? Boga. Opa, opa. Opa, boga. Boga, así fue que Y sí, boguita. se iba para allá. Estaba esperando que viniera hasta acá porque no distinguía. Mirá. Mirá qué bonita boga. Opa. Bueno, está, pero ya cambió el tamaño. Sí, ¿verdad? sí, obvio. A ver, levante. Acá Qué estamos preciosa con la boguita. la curriquita, La curquita, carnada blanca. el micro reel. Sí, con el micro. Acá está el micro hermoso. Pero micro, parece grande acá en la cámara, pero es micro. Miren mi dedo acá, lo tapo todo con el dedo. ¿Sí? Lo tapo todo. Micro, marine, 1290 pesos esto. Lo pueden conseguir acá en el Mangrullo en Libertad o allá en la Currica, 1290 pesos. 3 rulemanes, tremendo. Y esta caña, bueno, liberación. Muy bien, se fue el bicho. Y miren lo que es esta caña acá. Bueno, ahora salió con mojarra, ¿no? Sí, claro, y bueno, lo que comen las boguitas. Bueno, muy bien, Opa, opa, opa. Pobre boga, en el aire la trajiste. Ah, sí. Pero como yo para que se va a comer. Casita. Nada, no es para comer, muy chiquita. Ah, sí. Es muy bebé. Sí. Ahora acá vamos a sacar de liberar. Entonces yo le puse un pedacito de carnada blanca, a ver qué bien. Toma, Sí. Al pongo. liberala. A filetear. No que para filetear, de hablar de ti la ¡Para verdad. filetear! Filetea. Salud, Sí. gente. Se llega acá, se filetea, dice que. No, hay que filetear, es muy chiquita, pobrecita, está llena de espinas. Bueno, acá quedó, miren qué rico. El pastito, la sombrita, Kevin, la Yema ahí prestando atención. Ahí se mojó un poco porque estaba soleada la pobre. Para empezar a pescar porque solo reniegan. Buah. Mira la fuerza que tiene la boguita, ¿no? Con el buche lleno. Bueno, mira qué hermosa. Estamos comiendo, qué rico. Andan en la orillita las bandidas.
tiempo que no veía una vieja al agua. Me quedé con una lástima, me metí en el agua con el micrófono. No, no te pongas ahora si está ensopado. A ver si está prendido. ¿No? ¿Está bien? Sí. Sí. Bueno, está. Yo me lo saqué justamente por eso, porque estaba mojado. Qué lástima que suena, porque un par de esas... Buenas tardes. Está Gemma. Agua no quería porque se dieron media vuelta. Una hojita de agua. Sí, sí, está... Del agua. No está gorda, pero grande está. Sí, generosa. Pasó de todo. Se ve que un dorado agarró la currica porque estaba con un pedacito de mojarra. Y me la reventó porque estaba, obviamente que no tiene chicote, no tiene nada, no tiene líder. Me tiré al agua, me olvidé que tenía el micrófono, lo saqué todo menos el Pero micrófono. reventó más arriba. Yo calculo que estaba peleando. Sí, y cortó más arriba. Bueno, chao, viejito. Ahora nos vamos a poner a secar el micrófono. Está, dale. Uy, Pa, ni se vio. Pescó y se fue. Qué lástima. ¿Te apuraste, Kevin? No dejaste ni grabado. No, la cosita no. ¿Te acuerdas con la naranja? Fue Fli que se había echado una vez. No, el Buchental fue. Estábamos abajo, pero así que estábamos en un campamento acá, estábamos abajo. Y fue así. No, mira el mosquito. Ah, ¿tú bajaste la caña, Lolo? Ah, ¿tú bajaste la caña, Lolo? No. ¿de qué? Cretea. ¿Cosa? Sale otra boquita. Y al agua. Chau. Chau. No. Muy bien, Kevin. Una boquita, Inversión para el pesquero. De pesquero. Filmación por pesqueros. Atrae acá, Kevin. Trae. Acá, mira. Mostrar acá tu pesca. Una boguita de Kevin. Bueno, hay que liberarla porque es muy chiquita. Es muy chiquita. Filmación para los pesqueros, dijo. Sí pasó que... Bueno. Para liberar. Sí, muy bien. Vamos acá. Hace rato que le picaba, le hinchaba. Muy bien. No, pero linda la canoa. Ahí está, ahí. Buah. Hasta ya, se me fue ya. Es una broma. Mira. No, yo le dije así. Nadie escuchó lo que dije.
Ahora, ¿qué estás haciendo vos con mi currito? Y bueno, estabas con el señuelo. Dale, para afuera, para afuera. Muy bien. ¿Quién te manda? Está descuidado vos. Sí. A ver. Bogging. Bueno. Pa, ¿tiene corazón? A mí él tiene. Le sentí. Ah, no. Son como las sandías, purito corazón. Sí, puede ser, sí. Mirá, Mateo. Mira el bagre. ¡Pégale! Y ahí lo ves. Oh, salió el tan esperado. Nosotros pescamos 3 bagres. Mateo, dejas así. Ah, qué romántico. Levantá la caña. Sí, ahí va. Levantá la caña. Levantá. Pa, Bagre, salió. un bagre salió. Sí, salió uno, sí. Se pasó este Kevin. Bueno, muy bien. Está malo, está Kevin, porque quería llevar todo para filetear. Todo para filetear. Mirá. Sí. Mira que me da un besito. Sí. ¿Un besito? Ay. Bueno, acá no tenemos más ahora. Bueno, llegó la tardecita y los narices largas están como locos. Nos está enloqueciendo. Pero hubo bastante pesca, chiquitaje, pero hubo bagre, boga, sábalo. Se pescó un montón y la verdad que está hermoso acá, ¿no? La verdad, hermosísimo. Los banquitos ahí. Las luces dentro de un rato se deberían de prender. Hasta Kevin pescó hoy. Y con las curricas, con las boyas anduvimos bastante bien. Y de fondo también. No, pero contaste que está picando ahora, Sí, a esta hora, A esta hora está picando el de mojarra. en Currica. Sí. Se ve que... Mira, ahí está picando de vuelta la currica. Las mojarras. Se fueron los bichitos más o menos grandes y empezaron con las mojarritas ahora. Pero el lugar hermoso. Estamos juntando un poco las cosas porque un ratito más. Estamos esperando que prenda. Yo no me quiero ir hasta que nos prendan las luces, a ver cómo es el tema para mostrarles. Vamos a esperar un ratito más. Bueno, ahí tenemos la cazadora de jabalí. Ah, para que vean que no es sopa. Anda por ahí. Anda. ¿Dónde está? ¿Se habrá ido para el otro lado? Ahí anda. Ahí anda ella. Ahí va. Ahí está, la cazadora. ¿Pero qué andas haciendo ahí, muchacho? Que los patos son más grandes que vos. Bueno,
Dale, vení. ¿Cómo? ¿Llorando la cazadora? Estamos enloquecidos con los mosquitos. Ya creo que son callos recién. Un enjambre de narices largas. Qué hermoso que se ve la vista, ¿sí? ¿Eh? Está hermoso el paisaje. Sí, y mis piernas también hermosas. Las Bueno, ahí lo conquisté para no irnos. Y mira, sí, yo tengo las piernas, ¿sabes qué? No, a ver que yo tengo, no sé. Se hundió. ¿se hundió? Se hundió la currica. ¡Ah, la currica! Tomás un dorado. ¡Oh! Se fue, se fue. Se fue. Sí. Pa, al final no grabé ni una cosa. Sí. Sí, así con la cámara. Era un dorado. Muy bien. Ah, ¿viste el dorado? Ah, sí, lo vi saltar, pero no sé si lo llegué a grabar. Ay. Bueno, vamos. Bueno, ¿qué le habrá comido el anzuelo? El dorado, a ver. No sé, porque me parece que estaba picando, ¿no? No picó, mira. Otra mojarra sacó. Bueno, que para liberarla, ¿no? Se me cumplió lo que estaba esperando. Se prendieron las luces. Sí. Depende de la luz aquí. Quedamos bien, quedamos. Sí. Bueno, y ya aprovechamos para despedirnos. No sé si se ve ahí. No, se ve, sí. Se ve una sombra. Vení, para acá, acá. Sí, pasamos hermoso, la verdad que pasamos hermoso. Sí. Pero los mosquitos están insoportables. Quien venga, traiga bastante repelente, por favor. Y nos vamos. Hasta el próximo playa de video. Trae el anaranjado. Hasta el próximo plan. Trae el anaranjado, hasta el próximo. El repelente. Bueno, ahora sí, gente, nos vamos. Pasito nomás. Por las dudas quisimos repetir de nuevo porque capaz que no. Un mosquital, pero mal. Los narices eran un cardumen, un enjambre, un almácigo de narices largas eran. ¡Qué disparate! No se olviden, como dice Kevin, traigan el anaranjado. Traigan anaranjado del ojo. Ah, sí. Se pasó que. ¡Qué disparate! Vos. Me pica todo. Está por abajo. Te pica por arriba. La ropa no tiene estos no respetan nada. Bueno, salió la pesquita hoy. Por suerte el sol estaba fuertísimo, ¿no? No tuvimos sombra. Pero nos trajimos la sombrilla, culpa nuestra, ¿no? Así que, bueno. Pero qué lindo lugar acá, ¿eh? Hay pesca, ¿eh? El que dice que no hay pesca acá, nos salieron grandes. Se fue ahora un dorado por último, que yo lo vi, lo pinché y saltó. Y está. Pero ese era grandecito, era lindo. No era enorme, pero era un doradito lindo, así que bueno. Pensamos que había comido el anzuelo, pero no. No, pero yo pinché otro que sigue con el anzuelo. Está bueno, pero ese se grabó. Sí, no me acuerdo. Claro, grabamos que sacaste sin el anzuelo. No me acuerdo. Oh, está Después grabado. vamos a ver eso. Está. Bueno, Que pasen bien, gente, hasta el gracias. próximo video salió por lo menos. El Sí. próximo play. Hasta el próximo play, gracias por los comentarios, gracias por los likes. Gracias. Chao, nos vemos. Chao, chao.